Hola, hola, y así arrancamos nuestro programa del día de hoy, viernes 16 de julio del 2021, por supuesto, nuestra edición número 197 de esto que llamamos Lee conmigo la Biblia. Un abrazo para todos los que están del otro lado y nos siguen a través de esta programación que ha nacido en los primeros días de este año y por supuesto esperamos finalizarla el 31 de diciembre, si Dios así lo permite. Y vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula La asombrosa respuesta de Dios. A veces caemos en la trampa de pensar que somos las peores personas en la faz de la tierra y que nadie comete tantos errores como nosotros. Pero Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria o la excelencia de Dios. Todo hombre o mujer o niño que haya nacido o incluso vaya a nacer tiene un problema con el pecado. Pero como escribe Joyce Meyer, la buena noticia es que Dios nos ha dado una respuesta a nuestro dilema. Cuando San Agustín encontró la respuesta en el año 386, una fortísima luz inundó su corazón. Lutero encontró la respuesta unos años más tarde, cuando comenzó la Reforma en 1517. Cuando Wesley entendió la respuesta en 1738, su corazón estaba extrañamente ardiente y las semillas de un avivamiento dieron inicio. Cada uno de estos casos, sus vidas fueron radicalmente cambiados al entender la justicia de Dios. En el momento en que alguien llega a entender esta expresión, su vida cambia. La mía cambió, sin dudas. El Salmo 85 nos habla de la respuesta de Dios, nos da su paz. Muchos de nosotros pudimos haber crecido en un ambiente de conflictos. Y especialmente la escritora Joyce Meyer dice, y eso fue todo lo que conocí. Tuve que aprender por completo una nueva forma de vivir. Ahora soy adicta a la paz. Tan pronto como mi paz desaparece, me pregunto cómo la perdí y comienzo a buscar la manera de recuperarla. Dios ha prometido paz a su pueblo. Esto no necesariamente significa una paz externa. Las presiones, las dificultades, las pruebas, las batallas, las ocupaciones no pueden desaparecer. Pero en todo esto, Dios ha prometido darte su paz. Esta paz viene de escuchar lo que Dios, el Señor, dice. La paz está estrechamente relacionada con la justicia. El salmista dice, se besarán la paz y la justicia. De la misma manera, el amor y la verdad van juntos. Así también lo hacen la justicia y la paz. La paz viene de vivir una relación correcta con Dios. Romanos capítulo 3 nos habla de la respuesta de Dios como un regalo que recibimos. Deseamos la paz, deseamos estar en una relación correcta con Dios y con las personas, pero ¿cómo recibimos esta justicia de parte de Dios? Pablo continúa argumentando que nadie es justo por sí mismo. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, no hay nadie que viva bien, ni siquiera uno. Todos se han ido por el mal camino, todos por igual se han pervertido. La justicia es el camino hacia la paz, pero la realidad es que no conocen la senda de la paz. Pablo concluye su argumentación. Es bastante claro, ¿cierto?, que somos pecadores y cada uno de nosotros estamos en el mismo bote que se hunde con todos los demás. Las 12 pequeñas palabras que siguen son de gran importancia, pero ahora. Estas son las 2 palabras importantísimas. La plantea el versículo 21. Habiendo planteado el problema, Pablo pasa ahora a describir la asombrosa respuesta de Dios. Pero ahora, la justicia de Dios. Esta justicia de parte de Dios no puede lograrse a través de la ley, porque nadie, aparte de Jesús, ha guardado toda la ley. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas testifica acerca de esto,
y apunta hacia la respuesta de Dios. La justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Esta justicia de Dios no se puede ganar, es un don o un regalo puro que recibimos mediante la fe en Jesucristo. Es un don para todos los que creen. Pablo entonces usa 3 imágenes para describir lo que ha conseguido la muerte de Jesús en la cruz. Cada una es como la cara de un diamante y cada imagen está entrelazada con las otras. La número 1. Se ha pagado la pena del pecado. La justificación es la expresión usada ante el tribunal de justicia. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Dios es el juez justo. No podía ignorar nuestra culpa. Él vino en la persona de su Hijo Jesucristo para morir por ti y por mí, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Él mismo pagó la pena. Eres justificado gratuitamente por su gracia. Gracia significa amor inmerecido. Es gratis. No hay ningún mérito de nuestra parte. No puedes ganártelo, pues es un regalo. Por lo tanto, no hay lugar para jactarse. Jesús pagó la pena por cada una de nuestras acciones, palabras y pensamientos erróneos a través de su muerte en la cruz. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, somos justificados. No tienes nada que temer. La pena ha sido pagada. Recibes el don o el regalo de la justicia de Dios. Otro punto importante es que se ha roto el poder del pecado. La segunda imagen que Pablo usa proviene del mercado mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. La deuda también era un problema en el mundo antiguo. Si alguien tenía deudas serias, era obligado a venderse a sí mismo como esclavo con el fin de pagarlas. Supongamos que una persona se ofrecía en el mercado como esclavo. Alguien podía tener piedad de ella y pagar la cantidad que debía y luego dejarla ir libremente. Al hacerlo estaría redimiendo y también pagando un precio de rescate. De la misma manera para nosotros, la redención vino por Cristo Jesús. Tus pecados son como una deuda en tu contra. Jesús, por su muerte en la cruz, pagó el precio del rescate. De esta manera eres libre de tener una relación con Dios y tu relación se restaura y recibes la justicia de Dios. La tercera imagen es esta: se ha eliminado la contaminación del pecado. Pablo en este pasaje viene del templo y dice en Romanos capítulo 3, verso 25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes muy detalladas sobre cómo debía tratarse el pecado. Había un sistema de sacrificio completo que demostraba la seriedad del pecado y la necesidad de purificarse de él, ya que el pecado se traspasaba del pecador al animal, el cual era sacrificado. Pero es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados, como dice Hebreos capítulo 10, verso 4. El viejo sistema sacrificial era solo una sombra de lo que vendría. La expiación real vendría con el sacrificio de Jesús. Solo la sangre de Cristo, el sacrificio de expiación ofrecido una vez y para siempre, puede lavar tu pecado y eliminar su contaminación. Por eso Jesús fue el sacrificio perfecto, pues solamente Él vivió una vida perfecta. A través de su sangre recibes la asombrosa respuesta de Dios, la justicia de Dios. Amós capítulo 3 nos habla sobre la respuesta de Dios que nos desafía a vivir bien. Pablo nos dice que la asombrosa respuesta de Dios, o sea, la justicia de Dios, es algo sobre lo cual dan testimonio la ley y los profetas. Amós es uno de estos profetas. Cuando Amós pasó a pronunciar la palabra del Señor contra Israel, vemos el deseo de justicia de Dios en el cual todos los pecados del pueblo son castigados. El Señor afirmó: solo a ustedes los he escogido entre todas las familias de la tierra,
Por lo tanto, les haré pagar todas sus perversidades. El pueblo está condenado en lo que sería casi un tribunal de derecho. Oigan esto y testifiquen contra el pueblo de Jacob, afirma el Señor Omnipotente, el Dios Todopoderoso. Es como si Dios llamara testigos para prestar declaración contra su propio pueblo. Ustedes, mujeres que oprimen al pobre, aplastan al necesitado y que les gritan siempre a sus esposos, tráiganos otra bebida. Ellas son condenadas por su superficialidad, su indulgencia egocéntrica y su trato hacia los pobres y los necesitados. Una y otra vez, Dios le habla a su pueblo en un intento de traerlo de vuelta. En verdad, nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. No obstante, declara, no se volvieron a mí. Al entender este antecedente del Antiguo Testamento, nos resulta más asombroso aquello que el apóstol Pablo escribe. Esta justicia de Dios llega, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Sorprendentemente, Jesús ha pagado la pena por ti. Eres justo ante los ojos de Dios. Hoy puedes acercarte a Él con confianza. Habla con Dios como un Padre amoroso y recibe su profunda paz en tu corazón. Iniciamos así nuestra lectura en el libro de Salmos, capítulo 85, versos 8 al 13. Yo prestaré atención a lo que dice el Señor Dios. Él hablará de paz para su pueblo, para su gente fiel, siempre y cuando no vuelvan a la vida sin sentido que vivían antes. Él está listo para sacar a los que lo respetan, para que podamos vivir con honor en nuestra tierra. Entonces, el fiel amor de Dios se encontrará con los que le son leales. La justicia y la paz los saludarán con un beso. De la gente de la tierra brotará la verdad. Desde el cielo Dios les mostrará la justicia. El Señor nos dará mucho bien, llenará la tierra de buenos frutos. La justicia irá delante de Dios, preparándole el camino. Romanos capítulo 3, versos 9 al 31. ¿Estamos entonces en peores condiciones que los demás? Claro que no. Ya dijimos que tanto los judíos como los que no son judíos tienen tendencia al pecado. Pues como está escrito, no hay justo ni uno solo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron inútiles, no hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es un sepulcro abierto y usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van, causan destrucción y tristeza. No conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener respeto o temor de Dios. Ahora sabemos lo que dice la ley y es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Pero ahora nos muestra lo que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Dios, por su generoso amor, aprueba a todos gratuitamente. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible, por medio de su muerte, el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que Él hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y no por cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos?
¿No lo es también de los que no son judíos? Claro que sí. Hay un solo Dios, y Él aprobará a los judíos por la fe, pero también por la fe aprobará a los que no son judíos. Entonces, ¿con la fe eliminamos la ley? De ninguna manera. Por el contrario, confirmamos lo que la ley enseña. Amós capítulo 3. Israelitas, escuchen el mensaje del Señor contra ustedes, la familia entera que sacó de Egipto. En la tierra existen muchas familias, pero solo a ustedes los elegí para ser mi familia. Por eso tendré que castigarlos por todas sus maldades. Si dos andan juntos, ¿no es porque se han puesto de acuerdo? Si el león ruge en la selva, ¿no es porque tiene enfrente una presa? Si un cachorro ruge en su caverna, ¿no es porque ha atrapado algo? Si un ave cae en una trampa en el suelo, ¿no es porque le han puesto una carnada? La trampa solo se cierra cuando atrapa al ave. Si se toca la trompeta en una ciudad, ¿no es para alertar a la gente? Si ocurre un desastre en la ciudad, ¿no es porque el Señor lo ha mandado? Asimismo, el Señor Dios nunca hace algo sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas. Si el león ha rugido, ¿no se asusta a la gente? Si el Señor Dios ha hablado, ¿quién no profetizará? Vayan a las fortalezas de Asdod y también a las de Egipto y anuncien el siguiente mensaje. Reúnanse en los montes de Samaria. Allá verán que el pueblo es oprimido y todos los abusos que sufre la gente. El Señor dice, no saben hacer el bien. Hieren, roban a la gente y esconden sus tesoros en las torres de las fortalezas. Por eso el Señor Dios dice, un enemigo vendrá y sitiará el país, dejará a todos sin fuerza, los derrotará y por último saqueará sus fortalezas. El Señor dice, si un león ataca a un cordero, el pastor tratará de salvar al cordero, pero solo rescatará algunas partes. Tal vez lo único que el pastor logre salvar de la boca del león será una oreja o una pata. De la misma forma, la mayoría de los hijos de Israel no podrá salvarse. Los de Samaria solo conseguirán salvar un pedazo de cama o un trozo de tela del sofá. El Señor Todopoderoso dice esto: escuchen y adviértanle a la familia de Jacob. Israel ha pecado y por eso lo castigaré. Destruiré los altares de Betel, los cuernos del altar se romperán y caerán al suelo. Destruiré todas las viviendas y las casas campestres de los ricos. Todas las construcciones decoradas con marfil serán destruidas. Las mansiones dejarán de existir. Es lo que dice el Señor. Amós capítulo 4. Escuchen este mensaje, vacas gordas de Basán, que viven en el monte de Samaria. Ustedes maltratan a la gente pobre y pisotean a los necesitados. Ustedes les dicen a sus maridos, un trago, por favor. El Señor Dios prometió por su santidad, vendrán tiempos muy difíciles para ustedes. La gente se las llevará con ganchos y a sus hijos los llevarán con anzuelos. Una tras otra saldrán de la ciudad por los agujeros de las paredes y las echarán a todas hacia el monte Hermón. Es lo que dice el Señor. Vayan ya a pecar a Betel, vayan a Gilgal y pequen mucho más. Cada mañana lleven sus ofrendas y sacrificios, al tercer día lleven la 10ª parte de su cosecha. Quemen pan con levadura como ofrenda de gratitud, anuncien públicamente todas sus ofrendas voluntarias, porque eso es lo que les encanta hacer a ustedes, pueblo de Israel. Es lo que dice el Señor. No les di nada de comer y les faltó comida en todas sus ciudades. Pero ustedes no quisieron regresar a mí. Es lo que dice el Señor. Detuve las lluvias 3 meses antes de la cosecha y no crecieron los cultivos. Permití que lloviera en las ciudades y en otras no. Algunos lugares tuvieron lluvias y otros se secaron. Los refugiados de 2 o 3 ciudades se iban a otra ciudad en busca de agua, pues no hubo suficiente para todos. Aún así ustedes no regresaron a mí. Es lo que dice el Señor. Hice que se dañaran sus cultivos por el calor y las plagas. Destruí sus huertos y viñedos, y las langostas devoraron sus higueras y olivos. Pero ustedes
no regresaron a mí, es lo que dice el Señor. Envié plagas terribles como hice con Egipto. Hice que sus jóvenes murieran en batallas junto con sus caballos. Hice que ustedes sintieran el mal olor de su ejército, pero ustedes no regresaron a mí, es lo que dice el Señor. Los destruí como lo hice con Sodoma y Gomorra. Parecía como una brasa secada al fuego. Pero aún así, ustedes no regresaron a mí, es lo que dice el Señor. Por eso, voy a castigarte, Israel. Voy a hacer lo mismo contigo. Así que prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. ¿Quién es Él? Pues Él creó las montañas y los vientos, el que da a conocer sus pensamientos a los hombres, el que transforma la luz en oscuridad y puede llegar hasta los lugares más altos de la tierra. Su nombre es Yahweh, Dios Todopoderoso. Y así hemos terminado nuestra lectura del día de hoy y queremos compartir esta oración. Dios, te agradezco el haber hecho posible que camine en una relación correcta contigo y que disfrute de la paz que trae. Señor, ¿cómo puedo darte las gracias por el don de la justicia de Dios por la fe en Jesús? Gracias porque por tu justicia a través de la sangre de Jesús puedo recibir paz, perdón, libertad y purificación. Señor, te agradecemos porque tu deseo es que siempre volvamos a ti y andemos en una relación correcta contigo. Gracias por haber hecho esto posible a través de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición del día de hoy, viernes 16 de julio del 2021, en nuestro programa número 197. ¡Qué barbaridad! Es impresionante lo rápido que ha pasado el tiempo y estamos felices y muy contentos y agradecidos de ser tu compañía cada mañana, cada tarde, cada noche, en el momento del día que nos estés escuchando. Tal vez en el trabajo, en la oficina, en la escuela o en el auto o viajando, en alguna parte, en algún momento, en alguna ocasión de tu vida, es un privilegio para nosotros compartir la palabra de Dios. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este desafío y te esperamos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.